seguimos viendo una desaceleración en el precio de la vivienda, tanto en el indicador de Case-Shiller, que computa las 10 principales ciudades de Estados Unidos, como uno más global, en el que se computa las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos. Las caídas llevan siendo pronunciadas desde hace ya varios meses. Como era de esperar, tarde o temprano va a afectar al sector manufacturero estadounidense. Ayer se publicó un dato sobre el sector industrial y salió, en lugar de un +2, un -9, un dato tremendamente negativo. Y tal vez lo más importante de todo, salió un muy mal dato del consumidor americano, que como todos sabéis es el pilar de la economía estadounidense. Tiene un peso de aproximadamente un 75% en el PIB de Estados Unidos. Por tanto, si el consumidor pincha, la economía americana se va para abajo. Si la economía americana se va para abajo, va a acelerar todo el proceso de desaceleración económica que ya es latente en geografías como China o como Europa. Si eso pasa, la demanda de crudo va a descender notablemente. Y esas son las dos fuerzas: el problema por el lado de la oferta en torno al atentado y la desaceleración económica y su posible impacto desde el punto de vista de menor demanda de crudo mundial. Como veis, el entorno no es nada fácil. Desde una perspectiva gráfica, casi me inclino por pensar que el crudo va a rellenar el gap completamente que dejó aquí abierto, y a partir de ahí se va a encontrar con esa pequeña directriz de corto plazo alcista. Por tanto, mi escenario principal es: rellena el gap, respeta la directriz y vuelve a intentar un proceso alcista. Eso creo que es lo más probable, pero no voy a descartar esta otra opción. Llegamos a este punto, no se frena, en cuyo caso creo que veremos un ataque directamente a esta base. No hay que olvidar que antes del atentado a las refinerías saudíes, el proceso a la baja era muy claro y todo indicaba que podíamos llegar perfectamente a atacar estos suelos nuevamente. Por tanto, esto ha sido un evento no esperado, que es lo que ha provocado el cambio momentáneo en el comportamiento del crudo. Pero si se rompe ese nivel, creo que probablemente veremos caídas adicionales hacia la cota de 50.66, 52.20. Por el lado de gas natural, ya os comentaba la idea de venderlo. Yo no lo he hecho, sinceramente, me estoy arrepintiendo, como es lógico. Había llegado a una zona tremendamente importante de antiguos suelos que, como veis, estuvieron funcionando desde mediados del año 2016 en adelante y se rompieron prácticamente a principios de 2019, y a partir de ahí esa misma cota de soporte ha ido actuando de techo sucesivamente. El último ataque ha sido muy profundo, pero no por ello se ha invalidado la zona crítica de resistencia, y a partir de ahí estamos viendo cómo surge debilidad. Tengo la sensación de que desde aquí deberíamos seguir viendo procesos a la baja. Cabe la opción, o decíamos la semana pasada, cabe la opción de que haya una última extensión para caer. De momento no se ha dado. Por tanto, mi visión en gas natural es claramente negativa. Si nos vamos a un gráfico intraday, alguno de vosotros me estáis diciendo ya, aquí hay un posible hombro cabeza a hombro. Sí, efectivamente, da la sensación de que esto tiene pinta de estructura de vuelta, lo cual no hace más que confirmar la visión negativa que tengo pintada aquí con la línea de color naranja, marcando desarrollos hacia cotas más bajas. Por tanto, visión claramente negativa, en mi opinión, en gas natural. Por el lado de los metales preciosos, volvemos a retomar un poco el argumento de estamos en una onda 4, es decir, probablemente llevando a cabo una fase correctiva después de un movimiento tremendamente impulsivo en el oro. La fase 4, como he explicado en múltiples ocasiones, puede tener dos tipos de comportamiento. Una corrección contra un movimiento tendencial. Voy a pintar esto en un color que se vea un poquito más claro. Si yo tengo un gran movimiento tendencial como es este y llega una fase correctiva, la fase correctiva puede ser de dos tipos: o en precio, el mercado cae y pierde una parte de lo que ha subido, una parte importante, entre el 38 y el 50% del movimiento previo, y luego se restaura el impulso alcista, puesto que esto es solo una corrección. O podemos tener una corrección distinta, podemos tener una corrección mucho menos agresiva en precio, pero más duradera en tiempo. Es lo que llamamos entrar en un proceso de consolidación lateral. Este tipo de procesos de consolidación lateral es lo que acaban conformando estructuras gráficas tipo triángulos, es decir, algo de este estilo.
mercado entra en un proceso donde más o menos deja máximos y mínimos contrayéndose y finalmente acaba rompiendo y restaurando la tendencia. La zona 1480 es crítica para el oro. Mientras no se pierda esta zona, hay que trabajar con la idea de que estamos ante una consolidación meramente lateral. Desde ese punto de vista, creo que acercamientos a los techos provocarán rechazos para posteriores rotaciones hacia niveles más bajos y, a su vez, desde aquí, nuevos impulsos alcistas. Es decir, que lo que creo que va a pasar en el oro es que vamos a estar un tiempo en un rango eminentemente lateral que finalmente se resolverá con un impulso fuerte hacia arriba. ¿Cuál es la alternativa a este escenario? Pues que haya una corrección en precio. Para ello hace falta romper 1480. Es decir, necesitaríamos de alguna manera romper este suelo, lo cual dejaría activado, como veis, una especie de formación hombro-cabeza a hombro, y a partir de ahí, proyectando esto, sí obtendríamos la corrección en precio que alcanzaría la cota del 38-50% o incluso en este caso la cota del 50-61% de Fibonacci. Es decir, una corrección de este estilo. A partir de aquí, que es el escenario marcado en rojo, creo que el mercado volvería a retomar fortaleza y sería una muy buena oportunidad de compra de cara a desarrollos hacia 1626, que sigue siendo básicamente el objetivo que tengo en mente para que finalice el proceso alcista del oro. La pregunta de si la consolidación en tiempos, es decir, de este tipo, muestra mayor fortaleza o robustez que la consolidación, que la corrección en precios, sí. Evidentemente, cuando el mercado se niega a caer después de una gran subida es porque hay mucha fuerza compradora. Por tanto, cuando vemos consolidaciones laterales tras subidas muy fuertes, tiene una connotación evidentemente de fortaleza que no hay que menospreciar. Por el lado de la plata, sí hemos tenido una corrección en precio algo más llamativa. De hecho, la plata sí ha llegado a esa cota del 38-50% de corrección y, por tanto, mi planteamiento aquí es que probablemente hemos visto la caída ya que teníamos pendiente y tal vez habría que estarse preparando para un nuevo impulso hacia arriba que tendría como destino volver a los máximos del año 2013 y 2015. Sería la cota en torno a 20,70, 21,5. Es decir, da la sensación de que este área sigue siendo un área de compra clara. Si el mercado volviese aquí, aprovecharía para comprar, pero la idea, como digo, es que pudiésemos ya estar camino de atacar este nivel a medio plazo. Por tanto, una visión netamente positiva, más positiva que en el oro en este momento. Por el lado del platino, también hay un entorno claramente positivo. Salimos de una consolidación lateral que llevó mucho tiempo, prácticamente un año completo, y esa zona superior del rango de consolidación lateral era lo que anteriormente había actuado como una base en la que se apoyó el precio durante todo el año 2016 y 2017. Sigo pensando que esta zona va a actuar de soporte fuerte. De momento, ¿qué es lo que hemos visto? Una corrección que se ha quedado justo en el 38,2 en esta vela de color rojo, no ha llegado a profundizar como yo tenía aquí marcado, una caída algo más llamativa y ha empezado a recuperarse. Yo todavía no tengo claro que no vayamos a ver un ataque a esta cota. De producirse, creo que habría que aprovechar para comprar. No veo divergencias bajistas, no veo formaciones de vuelta, por tanto todo este movimiento me parece correctivo. Donde daría la sensación de que ya no vamos a volver a atacar la parte de abajo, sino que nos vamos evidentemente hacia arriba. Creo que superar esta zona de techos en torno a 960 sería clave. Aquí en un gráfico 4 horas lo vais a ver mejor, máximo, máximo y máximo. Si rompemos este nivel, probablemente el siguiente objetivo se va a plantar en los máximos previos, con lo cual, mientras no superemos 960, cabe la opción de ver algo más de consolidación lateral, incluso debilidad hacia esta zona, pero por encima de 960, casi con toda seguridad, atacaremos este techo y lo que espero que ocurra es que la subida se extienda realmente hacia la gran zona de resistencia entre 1016
y los 1040 puntos. Por tanto, situación neutral tirando alcista en este momento. Por encima de 960 sería una situación claramente alcista, en mi opinión. Por el lado del cobre, hablábamos de dos posibles escenarios. El cobre había conseguido retomar esta gran zona de antiguos suelos, lo cual era muy positivo, y decíamos que con esa idea en mente, tras una corrección hacia esta zona crítica, podíamos ver nuevos impulsos que nos llevasen aquí arriba, donde habría que vender teniendo en cuenta cuál es la tendencia estructural que se ha montado desde finales de 2017. Pero la otra alternativa es que el cobre no aguante esta zona de soporte donde estamos ahora mismo, en cuyo caso habría que abandonar este potencial rebote adicional para posterior caída y plantear directamente que esto es una falsa ruptura y el mercado va a volver a rotar abajo. Como veis, en ningún caso estábamos planteando comprar el cobre, lo que buscábamos era aprovechar estos movimientos al alza para poder venderlo. Tal vez no nos dé la oportunidad. Si esto se sigue complicando y vemos cierres definitivamente por debajo de esta cota, lo más probable es que veamos cómo se sigue produciendo un goteo a la baja, cuyo destino es niveles de los 5.500 puntos, donde surge otro gran suelo que se respeta desde más o menos mediados del año 2016. Por tanto, una visión de cautela y debilidad en el cobre de momento. Por el lado del aluminio, me hubiese encantado que se desarrollase un ABC. Ya decía, si llega aquí arriba, qué buena oportunidad para vender, pero no está ocurriendo. Como veis, ese potencial movimiento correctivo en ABC ha quedado completamente invalidado con la pérdida de este mínimo, y ahora mismo, de los dos escenarios, aunque este era el menos probable inicialmente, parece que va a ser realmente el que se está desarrollando y va a terminar provocando que se genere un nuevo mínimo descendente. Por tanto, en el caso del aluminio, la idea era vender o vender. El problema es que no ha llegado a la cota idónea o cómoda donde abrir posiciones cortas, y ahora mismo ya es muy tarde para hacer nada, en mi opinión. Me estáis consultando si no veo en el cobre un hombro, cabeza, hombro. No sé si estáis hablando de este hombro, esta cabeza y aquí un pequeño hombro. No me gustan nada los hombros, cabeza, hombros que se desarrollan en la parte baja de una tendencia. Creo que tienen una capacidad predictiva realmente mala. Por tanto, este tipo de estructuras de hombro, cabeza, hombro las busco arriba, en la parte alta de las tendencias, en lugar de buscarlas en la parte de abajo de un proceso bajista. Los dobles techos como este o este tienen que aparecer en la parte alta de un recorrido. Los dobles suelos o los hombros, cabeza, hombros invertidos tienen que aparecer en la parte inferior de un proceso a la baja. Esta posible figura creo que es poco relevante para el análisis en este momento, la verdad. El níquel creo que todavía no ha terminado de hacer una corrección suficientemente buena como para comprar. Hemos visto divergencias bajistas, hemos visto rupturas de directrices en RSI, y el movimiento había sido tremendamente explosivo al alza. Por tanto, todavía tenemos los máximos descendentes, los mínimos descendentes. Creo que va a continuar el proceso correctivo y me parece interesante si alcanza la cota del 38.50, es decir, que todo lo que sea niveles cercanos a los 15.550 puntos, 15.600 puntos, creo que merece la pena para aprovechar y comprar, buscando, como digo, que esto sea un proceso correctivo, apoyo de los máximos anteriores, la tendencia claramente al alza. Cuando vemos una subida tan vertical, normalmente es una onda 3, con lo cual tendríamos la 1, la 2, la 3, estaríamos haciendo la onda 4, como pasa con el oro, y nos quedaría probablemente un último pulso fuerte que tiene como objetivo a priori alcanzar cotas de 21.000, 22.000 puntos, donde están los máximos del año 2011 y del año 2013. Por tanto, en el níquel creo que hay que tener paciencia. Si el mercado no nos da la opción de comprar aquí abajo, no pasa nada. Si llega aquí, creo que hay que aprovechar para abrir posiciones largas. Por el lado del zinc, hemos visto la proyección a la zona del 38.50 ha sido tremendamente volátil, con gap al alza. Después hemos visto aparecer un gap a la baja. Como digo, la sensación no es buena. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes, caída muy continuada aquí, corrección justo a la zona del 38.50, que era el nivel de venta, y a partir de ahí el objetivo es retestear estos mínimos y probablemente debería perderlos para marcar un nuevo mínimo a la baja.
en la medida en que se confirme cada vez más la pérdida de esta zona pivote, creo que el entorno es netamente negativo para el zinc. Por lo tanto, a priori creo que como mínimo vamos a ver un retesteo de esos suelos que hemos tenido recientemente durante el mes de agosto de este año, y mientras no se desarrolle alguna figura de vuelta, algún tipo de señal realmente constructiva, creo que el zinc solamente hay que buscarle el lado vendedor. Por el lado de los activos que solemos analizar cuando estamos en este bloque de commodities, aunque no sean commodities en sí, siempre hablamos del bono. El bono ha hecho perfecto el proceso de retroceso hacia los máximos anteriores, se ha acercado mucho a la directriz alcista y ha comenzado a retomar con fortaleza el proceso al alza. ¿Cabe la opción, pregunta mucha gente, de que haya un nuevo retesteo aquí abajo? No es la opción preferida, no es el escenario que considero más probable. Lo tengo planteado aquí y aquí habría una oportunidad de compra buenísima, pero no creo que sea lo más fácil que ocurra. Creo que lo más probable es que veamos un desarrollo al alza que tendría un primer objetivo en los máximos anteriores y un objetivo final en la zona de máximos históricos. Estamos haciendo alusión a los techos alcanzados durante el año 2011 y los techos de 2016 en el entorno de 134.26, 135.50. Por tanto, en el bono sigo con mi idea de mantener posiciones largas, no venderlo bajo ningún concepto, buscar si hay correcciones esas oportunidades para comprarlo. Por el lado de Bitcoin ha habido, en el cobre me preguntáis si el hombro, cabeza, hombro, alcista o bajista. Es que no veo un hombro, cabeza, hombro, y esto, aunque hubiese aquí un hombro, cabeza, hombro en la parte baja de la tendencia, no lo tendría en cuenta, ¿vale? Si cierra realmente por debajo de esta cota, creo que el escenario más probable es la línea roja. Vale, habría que abandonar, yo creo, la idea de un rebote. Pero no lo basaría en ningún hombro, cabeza, hombro. Bueno, Bitcoin ha tenido un movimiento tremendo, se ha roto un nivel clarísimo. Hablábamos de una consolidación lateral que tenía avisos de romper hacia arriba y decíamos como nivel claro para abrir posiciones largas si conseguía cerrar por encima de los 10.850 puntos, que es donde están los últimos máximos descendentes. En lugar de eso hemos visto una ruptura muy violenta a la baja, con la pérdida de una zona de soporte que ha estado funcionando buena parte de este año. El escenario ahora mismo creo que se torna claramente negativo, tal vez veamos un pullback a esta cota de aquí, pero a priori tengo la sensación de que deberíamos ver caídas hacia esta gran zona de soporte que tiene como eje central la cota de los 6.000 puntos. Me extrañaría que recupere con facilidad este nivel y si medimos el triángulo pues vemos que las proyecciones son muy grandes, es decir, en el momento en que empezamos a tomar en cuenta ese tipo de escenarios, como veis, incluso da la sensación de que podríamos tener una ruptura momentánea de esta zona de suelos, aunque no creo que vaya a servir para extender el movimiento, tal vez sea simplemente una sobrereacción. Pero a priori creo que con una ruptura tan clara y tan violenta el escenario es netamente negativo. Por el lado de el bono alemán, sigo también con una idea claramente positiva. O bien empezamos a ver recuperaciones desde los niveles actuales y nos vamos otra vez a marcar máximos más altos, o bien la corrección se estira todavía un poco más para buscar esa directriz alcista. En principio, podríamos decir que hemos tenido una primera fase impulsiva, una corrección en tiempo y no en precio de este tipo. Después hemos tenido otro gran proceso impulsivo y luego una corrección vertical en precio. Normalmente una de las reglas de Elliott dice que las correcciones en la onda 2 y la onda 4 son alternas. ¿Qué quiere eso decir? Si aquí tengo una corrección compleja, es decir, en tiempo, la siguiente corrección es en precio. Si aquí tengo una corrección en precio, la siguiente corrección es en tiempo. Como esta ha sido consolidación lateral, es normal que hayamos tenido una corrección vertical. Si yo mido todo el gran impulso que ha tenido lugar, lo que descubro es que el boom ha hecho una corrección del 38.50.
Por tanto, a partir de aquí, el escenario que parece más probable es que se retome el movimiento al alza. Por tanto, esto quedaría enmarcado en lo que llamamos la alternativa menos probable. Si se diese aún así, creo que ofrecería una buena oportunidad de compra aquí abajo. ¿Vale? Con lo cual aquí no cambia mi visión, sigo con una idea claramente alcista. Me preguntáis si en Bitcoin lo tengo en escala semilogarítmica. Pues es posible, pero vamos a poner aquí para que veáis. No, aquí está en escala lineal, ¿vale? Bueno, más cosas que ver en esta plantilla. Creo que si queréis puedo mostraros lo que está pasando con la marihuana. Sabéis que Euskana es el índice que replica el Global Beta, que es el que aglutina las 16 empresas más importantes dedicadas a la comercialización del cannabis, con un porcentaje muy alto de sus ingresos en lo que es la venta medicinal. Y como veis, no ha cambiado en ningún momento la tendencia. Hablábamos el otro día de si el mercado se aproxima, aquí habrá una buena oportunidad de venta. Finalmente no ha sido así, se ha frenado justamente en la zona del 38-50%, en lo que es una corrección perfecta contra el último impulso bajista, y luego el mercado está haciendo nuevos mínimos. No hay más historia que esta, con lo cual difícil poder estipular o establecer hasta dónde podría extenderse el movimiento, pero hoy por hoy no tiene ningún sentido estar comprando este índice, sino buscando en las recuperaciones oportunidades de venta. Tal y como va de momento, el siguiente impulso es este, con lo cual lo primero que deberíamos estar es atentos a posibles correcciones hacia la zona del 38-50% para buscar a nivel de trading oportunidades de venta. ¿Vale? Bueno, vamos con el segundo bloque de materias primas. Empezando por el maíz. El maíz parece que está completando una pequeña estructura de vuelta tipo hombro cabeza hombro invertido, y lo está haciendo en una zona de soporte muy importante. Hablábamos el otro día de ataque a ese suelo y tirón, o en el peor de los casos caída adicional hacia la segunda zona de soporte de largo plazo y posteriormente subida. Creo que este escenario es el más probable, el que vayamos viendo un desarrollo hacia la zona de 400, 412 en el corto plazo. En base a la estructura, en base a las divergencias, en base a la ruptura de la directriz, creo que hay bastantes argumentos para ser positivo a corto plazo. Si nos vamos al azúcar, hablábamos de dos posibles escenarios: un rechazo, como inicialmente empezó siendo, y en el caso de que ese rechazo continuase y perdiese el 61,8, entonces un ataque profundo a la banda inferior de la estructura correctiva que teníamos. Por tanto, la primera parte sí se ha cumplido, pero no la segunda parte. Y había una alternativa, que el mercado fuese capaz de romper esa directriz bajista que había marcado muy bien toda la secuencia de máximos decrecientes, en cuyo caso lo que esperaba era una extensión hacia la zona de 12,80, 12,92, donde están realmente una gran zona de techos, y desde aquí una corrección que, como veis, si hace un 38-50%, nos traería básicamente a hacer un pullback a la directriz rota. Creo que es aquí donde aprovecharía para comprar. Es decir, de alguna manera el mercado se ha movido con mucha fortaleza, queda poco para llegar al techo, preferiría esperar a este escenario, dejar que se extienda, ver si desde ahí corrige, y si hace esa corrección, aquí comprarlo con vistas luego a desarrollos hacia niveles más altos. ¿Vale? Me preguntáis si recomiendo comprar el maíz. Como digo, mi visión es positiva desde el punto de vista de lo que estoy viendo en el gráfico. Yo no lo voy a comprar, ¿vale? Si la pregunta es, Pablo, ¿vas a comprar el maíz? No lo voy a comprar. También es cierto que voy a hacer muy pocas cosas porque este sábado salgo para Chile, con lo cual la semana que viene me va a costar mucho a poder estar gestionando posiciones, y no quiero tener una cartera grande en la que tener que estar preocupando. Pero si me dijeseis, ¿comprarías o venderías en el caso de tener que hacer algo? La respuesta sería compraría, ¿vale? No lo quiero jugar, pero de hacer algo lo compraría, no lo vendería.
Vale, por el lado del trigo teníamos esta idea, un primer impulso, una corrección y un segundo impulso. Todavía puede darse ese escenario, todavía podríamos estar en este tipo de entorno. Se ha roto la cuña, se ha roto la directriz en RSI, primer impulso, tal vez hará una corrección en B y luego quedaría un último impulso en C. Si ese impulso llega a la zona del 38.50, a partir de ahí creo que hay que pasar a una situación de esperar y ver. ¿Por qué? Porque el rango del trigo es meramente lateral desde 2015 y si estuviésemos en el 50%, en torno a 503 puntos, estaríamos justo en mitad del rango. No ha habido realmente una formación de vuelta como la que se produjo aquí. Por tanto, para mí este es un punto de equilibrio. A corto plazo creo que es probable ver algo más de corrección y luego subidas, pero como digo, es un entorno bastante neutral en general. No hemos visto ni grandes desarrollos hacia la parte de abajo recientemente, ni tampoco hacia la parte de arriba, que es donde se encuentran realmente los buenos niveles, donde intentar abrir posiciones de compra y venta con un potencial de ganancia lo suficientemente atractivo como para asumir el riesgo de un activo tan volátil. Con lo cual, visión ligeramente positiva para las próximas semanas, pero tampoco veo un argumento suficientemente sólido como para andar comprando. La soja ha tenido un comportamiento algo positivo, pero la verdad es que es sorprendentemente flojo para las declaraciones que ha hecho China de que va a empezar a incrementar la compra de este tipo de producto estadounidense. Yo pensé que probablemente la soja recibiría un poco más de estímulo alcista y como veis se ha quedado en poca cosa. Teníamos dos posibles escenarios. El escenario de rechazo del canal con caída a la parte de abajo, el menos probable, y el escenario con esas divergencias de ruptura hacia arriba y extensión aquí arriba. Creo que todavía sigue siendo válida esta visión. Creo que tendría sentido que la soja se acerque a la cota entre 910 y 940 puntos y aquí lo vendería. ¿Vale? Aquí pondría una venta con un stop por encima de ese último máximo y buscaría rotaciones hacia abajo, probablemente con un primer objetivo en estos mínimos y un segundo objetivo abajo del todo. Ahí. Con lo cual en las hojas sí creo que merece la pena aprovechar para vender si llegamos aquí arriba. En el algodón teníamos un escenario de solo queremos vender, pero queremos vender aquí. Queremos vender si el algodón es capaz de recuperar hacia el 38.50, lo cual implica acercarnos claramente a la directriz bajista, que es un canal descendente que viene funcionando desde principios de 2018. ¿Cómo llegar aquí? Decíamos, pues que se forme un doble suelo. El doble suelo, el recorrido es muy pequeño, ya lo hemos visto. Ahora la clave es si se aguanta en esta zona, si respeta la antigua zona de techo, se apoya aquí y a partir de ahí tiene un segundo impulso. Ese segundo impulso habría que aprovecharlo para abrir cortos. Creo que en esta zona hay que venderlo. ¿Cuál sería el objetivo de la venta aquí? Pues volver a rotar hacia la parte de abajo. Estamos en un canal descendente. Esta es la gran zona de suelos. Habría que intentar salirse en un ataque probablemente a esta cota, por aquí. ¿Vale? ¿Cuál es la alternativa? Que no aguante este suelo y directamente se venga a buscar un nuevo impulso hacia los mínimos anteriores. Como veis, hay muchos de estos análisis que pasan, en mi opinión, por si repunta lo suficiente lo ven. Me pasa con el algodón, me pasa con la soja, son posibles alternativas, ¿no? En el caso del azúcar es al contrario, dejar que llegue, que corrija y aquí lo compraría. En el trigo tengo poca opinión, en el maíz creo que va a subir pero no lo quiero jugar, no lo veo suficientemente claro. Si nos vamos al café, tenemos una situación estructuralmente muy mala, ya sabemos que rompimos pues grandes directrices alcistas y que la tendencia a largo plazo sigue siendo muy negativa. En el corto plazo estábamos analizando la posibilidad de que se desarrollase una estructura triangular. Escenarios potenciales, pues por un lado la rotación a la parte de arriba. Si pasa eso, aquí hay que venderlo. La otra opción, que directamente el mercado ya no siga con su proceso de
rebote, rechazo, rebote en espera de una ruptura, y espero la ruptura a la baja porque estamos en una tendencia bajista. La alternativa, como digo, es que directamente en el próximo ataque a la directriz que une los mínimos crecientes se rompa. Si se rompe esa directriz, creo que se reactivará la presión vendedora, en cuyo caso el primer objetivo que tendríamos que tener en mente son los últimos mínimos descendentes, y si tuviese que pintar lo que espero que ocurra, probablemente sería algo así. El objetivo final de esta caída probablemente habría que buscarlo en gráficos semanales, en esta zona de mínimos del año 2004, entre 65 y 70, ¿vale? ¿Que el café ha dejado dos velas feas? Sí. Estos intentos de subida que son rechazados en la sesión y acaba cerrando abajo no es ningún síntoma positivo, sino todo lo contrario, ¿vale? Con lo cual la presión, pero hay que esperar a que rompa. Creo que ahora es muy pronto para hacerlo. Ojalá rebote aquí para que podamos venderlo aquí arriba. Vale, EMIS. En EMIS yo sigo viendo una estructura alcista. Lo que pasa es que no acaba de tirar. Yo aquí estoy largo, esperando que no se rompa esta gran zona, acabe superando 27, cierre por encima de 27 y se vaya a buscar esta cota en torno a 29,5, 29,90 y tantos. Pero todo pasa porque aguante esta zona, porque si realmente rompe la directriz, rompe la zona pivote, el escenario va a cambiar de forma drástica. ¿Cómo enseñaros esto para que lo veáis claro? Mi idea ahora mismo es que está activado este triángulo, un triángulo con el techo plano y los mínimos crecientes. Es un triángulo ascendente y ese triángulo ascendente ofrece objetivos a medio y largo plazo hacia 35 y pico. Mientras no se pierda esta cota y no se pierda la directriz, este es el escenario que me gusta más. Desarrollos por encima de 27, extensiones aquí, desde aquí probablemente un nuevo rechazo, y a la larga lo que espero que acabe ocurriendo es que se rompa este techo, se produzca algún pullback y finalmente veamos eso, ¿vale? Ese sería lo que tengo en la cabeza. Pero sé que esta zona es muy importante, así que os voy a mostrar ese mismo gráfico en semanal para que entendáis la importancia de dónde estamos. Si se pierde este suelo, si se pierde esta directriz, la cosa cambia un montón. ¿Por qué? Porque de repente esto empezaría a parecer un hombro cabeza a hombro. Y si esta estructura se activa rompiendo esta zona de suelos, la sensación es que el riesgo a la baja empieza a ser sustancial. ¿Encajaría con qué? Con correcciones del 38-50% de todo lo que ha subido el activo desde el año 2017. Con lo cual habría que plantearse incluso estrategias bajistas. Con lo cual estamos en ese punto donde todavía mantengo la esperanza. Cada vez que veo que nos acercamos aquí arriba y se rechaza, pienso, vaya por Dios, otra vez a sufrir. Pero mientras no se pierda este suelo, creo que es muy pronto para tirar la toalla. Así que mantengo una visión positiva, con un stop ceñido, sabiendo que si se rompe ese nivel crítico por abajo, va a cambiar el escenario de forma radical. ¿Vale? Por el lado del cacao, creo que está muy bien el que haya sido capaz de superar esta zona de aquí, esta zona de antiguos máximos y mínimos. El objetivo del hombro cabeza a hombro ya está cumplido. A pesar de eso, el mercado se ha extendido todavía más. Creo que una posibilidad es que veamos una pequeña corrección y un nuevo impulso, y si ese impulso nos trae aquí arriba, daría por concluido el proceso alcista. Es tan importante esta resistencia que en principio aquí aprovecharía para salir de las posiciones compradas. ¿Por qué creo que puede haber más corrección? Porque estas señales no son muy positivas. Es cierto que no hay divergencias bajistas, lo cual da a entender que potencialmente esto se va a limpiar rápidamente. Estamos en un gráfico 4 horas, por cierto, no en un gráfico diario.
Así que mi escenario principal sería este: apoyo en la directriz y nuevo tirón. ¿Cuál sería el escenario alternativo? El riesgo es que la corrección sea de mayor calado, es decir, venga a buscar el 38,50. Podríamos pintarlo de esta manera: que esto se extienda aquí abajo y a partir de ahí sea cuando realmente empecemos a ver nuevos impulsos al alza. Por tanto, perdonad un segundo. Perdonadme. Bueno, como veis, aquí la idea sería buscar oportunidades de compra. Creo que el entorno sigue siendo eminentemente positivo. Así que o bien en la directriz o bien aquí abajo habrá que estar muy pendiente de desarrollos de velas, de rechazo, de martillos, de envolventes alcistas para buscar extensiones hacia cotas más altas. Ya por comentar, un activo que normalmente no tiene nada que ver con esto, pero que soléis preguntarme por él cuando estamos dando este seminario, el índice de videojuegos. Es un índice compuesto de acciones relacionadas con la industria de los juegos, tanto de consolas como de ordenadores o incluso de teléfonos. Bueno, hemos visto un ataque clarísimo a esta gran zona de mínimo, mínimo, máximo, máximo y el rechazo. De momento el rechazo no parece más que un movimiento correctivo, pero hay que monitorizarlo porque básicamente lo que estamos diciendo es que si esta ha sido la última fase impulsiva, el movimiento correctivo debería frenarse en la zona que estamos tocando, en torno a la directriz alcista. Si no se frena aquí, lo más probable es una extensión hacia este máximo. Y a partir de aquí, si no se frena, el riesgo de que esto haya sido un rebote y empecemos a ver nuevas fases bajistas sería importante. Por tanto, una visión positiva a corto plazo en este entorno, pero con cautela. No entiendo tu pregunta, Jaime. Me dices, disculpa la ignorancia, ¿EMIs qué significa esa pregunta? ¿Qué son los EMIs? Si pincháis en el simbolito de ahí de información, veréis que EMIS es el contrato de emisiones de CO2, ¿vale? Es decir, las empresas o las compañías que generan emisiones de CO2 compran este tipo de contrato para poder emitir ese tipo de contaminación. Con lo cual, en teoría, el contrato de EMIS debería estar, entre comillas, ligado con la evolución de la economía. A menor crecimiento económico, probablemente menos actividad empresarial o menos actividad de los negocios industriales, menos polución, menos necesidad de comprar este tipo de contratos y viceversa. ¿Vale? Vamos con las divisas. Lo vamos a hacer... A ver cómo lo monto aquí. Decidme qué divisas queréis que analicemos. Vamos a hacerlo de cero y así puedo analizar con vosotros lo que es el proceso entero. Voy a borrar de aquí todas las cosas que no tienen sentido y nos centramos directamente en lo que me estáis escribiendo. Vale. Vamos allá. Me decís GBP y US dólar. US dólar CAD. GBP y US dólar en una hora, si puede ser. Ahora pasamos a una hora. Euro dólar. AUD US dólar. GBP y US
US dólar. Ese ya lo hemos cargado. Australiano dólar. La pongo. Esperad que he perdido la línea por la que iba, que habéis pedido tantas cosas. A ver, euro-yen, euro-dólar, australiano contra neozelandés, libra-dólar ya le he puesto. Euro-libra. Algunas se están repitiendo, por eso estoy leyendo dólar-yen. Dólar-yen. Dólar-sec. Dólar-sec. Australiano-canadiense. No vais a dejar ni uno. Canadiense-suizo. Vale. Me preguntáis por el SP. Hoy estamos analizando divisas y materias primas. Sí, Luis, haré un seminario sobre trading relativo en TradingView, ¿vale? Vale. Quedaría por ver corona noruega contra la corona sueca, ¿vale? Lo cargo ahora después. Vamos con los que habéis ido pidiendo. Bueno, ¿cuál es la tendencia de este activo, señores? Déjame que me asegure que está cargado esto. Vaya, por Dios. Quiero cargar todos en escala semilogarítmica, las iré modificando. ¿Cuál es la tendencia aquí? Bajista. José me dice bajista. ¿Los demás opináis igual o no? No me digáis doble suelo. Un doble suelo requeriría superar esta cota. Estamos años luz de que haya un doble suelo. ¿Vale? Con lo cual, la pregunta no es qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que está pasando. Os voy a ayudar un poco. ¿Cuál es la tendencia de este activo? Claro, a nivel semanal, la tendencia alcista acabó aquí. Este fue el proceso alcista, ¿vale? Y acabó con un hombro cabeza a hombro, no sé si lo veis. Ese fue el final del proceso alcista. Y a partir de ahí empezamos esta historia. Y la historia tuvo procesos intermedios muy positivos. Aquí también tuvimos un proceso muy bueno. Pero es una estructura de consolidación. Si mido el desplome y la recuperación es justo en varias ocasiones al 38-50, hasta que rompe hacia un pullback y vuelve a haber un nuevo proceso a la baja. Y dices, vale, entonces tengo tendencia a la baja y lo sé, porque puedo graficar la tendencia. Esta es la tendencia a la baja, ¿no? A nivel semanal. Y dices, vale, tendencia tremendamente bajista, consolidación larga en tiempo y en precio en este caso, llega aquí, vuelve a romper, recupera y se hunde. Digo, bueno, pues voy a medir el segundo tramo. Corrección de un 38-50%, nuevamente se repite la misma pauta, ahí llegamos al 38-50, nos acercamos mucho a la directriz bajista y vuelta a caer. ¿Qué es lo que provocó? Igual que lo primero fue un hombro cabeza a hombros, que provocó esta vuelta, un doble techo. Son estructuras típicas de finales de movimiento. Ahí tengo mi doble techo. Y el mercado entra otra vez en un proceso a la baja, con máximos y mínimos decrecientes. ¿Qué tenemos ahora? Un soporte importante. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde se detuvo en el año
2016. Es decir, aquí hay un gran suelo. Y de momento el mercado aquí se ha estabilizado. Y dices, vale, ¿puedo descomponer desde aquí arriba hacia abajo los movimientos para ver cómo se ha comportado? Digo, claro, vamos a un diario. Eso es lo que hacemos. Ya tengo localizado mi doble techo. Y si alguien me dijese, ¿desde aquí qué ha pasado? Digo, pues que ha habido un gran proceso a la baja y luego una buena corrección. Se rompe ese proceso bajista y el mercado corrige. Entonces, ¿cuánto corrige? Un 38,50 de esta fase bajista. Y después, nuevos mínimos. Y dices, bueno, entonces está claro que esto sigue pintando mal. Ahora analizo el siguiente tramo. El siguiente tramo a la baja es este, ¿no? Desde estos máximos. Entonces, bueno, ¿y qué pasa aquí? Digo que se forma un doble suelo. En una zona de soporte muy importante. Y dices, vale, y se rompe la directriz. Digo, efectivamente. ¿Qué hago a partir de ahí? Calculo el objetivo del doble suelo. Y por otro lado, los porcentajes de toda la caída. ¿Cuál es la conclusión? Que hemos estado muy cerca de completar el objetivo del doble suelo. ¿Qué más conclusión saco? Que esta zona es muy complicada de batir. ¿Por qué? Pues porque está el 38,50 que lleva respetándolo desde arriba. ¿Cuál es la visión aquí? Negativa. En la visión de mercado de este lunes yo decía, de hecho decíamos vender aquí, buscando la reanudación de la tendencia a la baja. Y dices, bueno, ¿cómo se percibe ahora? Y vamos a bajar un escalón más, ¿vale? Ahora hemos pasado de un semanal a un diario y ahora lo que quiero es meterme en esta movida de aquí. Quiero mirar esto con detalle. Me voy a un gráfico 4 horas. Y digo, vale, ¿qué ves? Digo, pues si no me decís lo que hay aquí, me pego un tiro. ¿Qué es esto? Correcto. Me estáis escribiendo todos un hombro, cabeza, hombro. Oh, chicos, ya sabéis lo que hay aquí. Ya sabéis cómo hay que actuar con estas cosas. Hombro, hombro y cabeza. El neckline es este. Y el objetivo previsto es esto. Puede ser que baje más que esto. Sí, hemos visto que después de las correcciones del 38,50 muchas veces vuelve a mínimos. Claro que podría pasar. Y dices, bueno, y si planteo una estrategia aquí, ¿cómo lo hago? Hay varias posibilidades. Podéis vender con un stop por encima de este techo y un objetivo y dices, bueno, pero esto no me va a salir una relación 2-1. Digo, no, pero puedes hacer, voy a plantearlo para que lo veáis. Yo puedo lanzar una orden aquí imaginad que yo quiero hacer esta orden y dices, vale, vendo 0,20 lotes con este objetivo para ganar 300 euros. Y dices, vale, ¿y cuánto vas a arriesgar? Digo, pues voy a poner el stop aquí arriba. Y alguien dirá, jo, Pablo, esto no sale ni para atrás, 300 contra menos 212. Digo, ya, pero es que voy a meter la segunda orden. La segunda orden vuelve a ser del mismo importe, pero esta vez el stop loss se repite
Pero el take profit no va a ser ese. El take profit es una rotación a la parte de abajo. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo son dos jugadas. Estoy jugando que esto sea el inicio de un movimiento a la baja. Juego el objetivo inicial para la mitad y el resto del objetivo lo juego para la segunda mitad. ¿Qué quiere esto decir? Que es la misma situación que se desarrolla aquí. Yo aquí puedo decir que esto es un hombro, esto la cabeza y esto el otro hombro, ¿vale? No se ve muy bien así tan comprimido, pero esta estructura de vuelta, hombro, cabeza, hombro. Y cuando analizo el neckline, digo, vale, la caída prevista es de esta dimensión. Pues el precio llega aquí y luego continúa cayendo, con lo cual puedo jugar un primer objetivo y un objetivo de medio plazo, puesto la tendencia es claramente bajista. ¿Vale? Con lo cual cabe esta posibilidad, jugar un primer tramo y un segundo tramo. ¿Por qué pongo el stop aquí? Porque es el último máximo decreciente. Es donde más me estoy cubriendo del riesgo. ¿Vale? Y esas serían las dos opciones. Que si no está activado, no, claro que está activado. Está marcando mínimos por debajo de los mínimos anteriores y mínimos por debajo del neckline. Que si el neckline es más fiable horizontal o ascendente. El neckline es más fácil de leer cuando es horizontal, porque no cabe la menor duda. Pero aún así este precio está por debajo de estos mínimos, con lo cual parece que la ruptura está clara. Esta vela es muy impulsiva, porque me preguntáis muchas veces cuándo confirmo que en principio se está desarrollando ya la figura. Creo que es muy impulsiva, con lo cual parece una ruptura válida. ¿Vale? Más cosas. Hemos hecho un análisis que si no espero a que cierre la vela por debajo. Normalmente una forma razonable, en mi opinión, de hacerlo es vende la mitad de la posición que querías hacer cuando ves la ruptura clara y si quieres guardarte la mitad por si hay un pullback o si la vela acaba rechazando. Con lo cual te cubres un poco ese riesgo. ¿Qué ocurre cuando esperamos al cierre? Y sobre todo cuando son gráficos diarios, pues que muchas veces el movimiento es tan violento que para cuando queremos entrar ya no es una opción. El objetivo de la libra, pues ya lo veis, el objetivo sería esta zona 1000, lo que es el hombro cabeza hombro es el objetivo 1.2236 y a partir de ahí el riesgo es que sigamos viendo movimientos hacia abajo. Siempre trabajad con stops en este paren en concreto porque la libra se va a mover muchísimo en función de cómo evolucione el tema del Brexit. ¿Vale? Hemos estado viendo un gráfico semanal, hemos pasado un gráfico diario, hemos terminado en un gráfico intraday. ¿Vale? Y ese es el proceso que debéis, yo creo en mi opinión, seguir siempre. Este es el dólar contra el canadiense. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? ¿Alcista o bajista? ¿O neutral? Me decís alcista, consolidación lateral, alcista. Ahí andamos tonteando con esto, ¿verdad? Y por arriba y dices, bueno, es alcista de forma estructural, pero llevamos muchísimo tiempo sin hacer máximos al alza, con lo cual digamos que estamos en un entorno muy lateral desde hace 4 años dentro de una gran tendencia estructuralmente alcista. Creo que sería la definición. Entonces, vale, ¿cómo sales de este entuerto? ¿Cuándo empieza a quedar clara la situación como para poder empezar a jugar realmente un escenario?
Y dices, hombre, hay cosas que no son muy positivas, esos mínimos son decrecientes. Y tengo máximos decrecientes, con lo cual estoy en una zona bastante delicada. ¿Cómo lo resumiría yo? Yo me iría aquí y trazaría esto. Esa zona para mí es clave. Entre 1.30 y 1.31. Ahí es donde se han quedado los últimos 3 mínimos. Pero si pierde esta cota, ya no tiene sentido que sigamos manteniendo la visión estructural alcista a favor del dólar y contra el canadiense. A partir de ahí la cosa se tuerce. Y hay que empezar a buscar correcciones. Y dices, bueno, por tanto, neutral mientras no rompamos 1.30, claramente bajista si perdemos 1.30. Dices, y si perdemos 1.30, ¿qué vas a mirar? Digo, pues miraré todo, miraré desde correcciones de todo el movimiento, en cuyo caso nos vamos a centrar en esta gran cota, y ahí van surgiendo, pues, esos mínimos, este mínimo, ese mínimo, todos ellos dentro más o menos de este escenario de aquí. Con lo cual, probablemente nos vamos a venir a buscar ese nivel. Pero solo si se pierde 1.30. Y la otra opción es que el mercado rompa por arriba. Que rompa esa directriz bajista. En cuyo caso, ¿qué va a pasar? Pues que el mercado se va a restaurar la tendencia principal. ¿Cuál va a ser la zona de resistencia más complicada de romper? Esta. El gran rango lateral reciente. ¿Podría pasar que ataque allá arriba, haga un pullback y solo después empecemos a ver esto? Sí. Pues ya tengo mis escenarios. Por debajo de esta cota creo que hay que venderlo. Por encima de esa directriz no lo compraría, esperaría que se produzca este ataque a estos máximos y a ese pullback. Y lo intentaría comprar aquí. O lo vendo por debajo de 1.30 o se da esto y lo compro aquí. ¿Vale? Es como lo veo. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Siempre pienso que sobre análisis subjetivo, como es el análisis del gráfico, se pueden tener 1000 opiniones. Pero esa es la conclusión que llego. Euro-yen. Vale, ¿cuál es la tendencia en euro-yen? Voy a poner un gráfico semanal. ¿Cuál es la tendencia aquí? Me preguntáis si cuando bajase ahí el dólar contra el canadiense habría que comprarlo. Bueno, creo que no tiene sentido plantearse el siguiente movimiento cuando ni siquiera se ha producido el primero. Con lo cual vayamos paso a paso, juguemos las cosas que van ocurriendo y no las potenciales después de un gran movimiento. Aprovechemos ese gran movimiento primero. Es lateral. Yo también creo que esto es lateral. Esto es un gráfico semanal. Estamos viendo desde el año 1994. ¿Qué quiere eso decir? Pues que la persona que compró el euro contra el yen en 1994 está al mismo precio. Y por medio, aunque ha habido grandes movimientos de fluctuación, realmente no hay una tendencia estructural. Y dices, vale, pues no tengo tendencia estructural. ¿Qué más veo? Que dentro de este rango meramente lateral, sí puedo concatenar máximos a la baja. Alguien podría decir, hombre, claro, esperad, que creo que esto, todas las que he cargado, las he cargado con escalas en hilo, que no hay que ponerle aquí lisas. Vamos a ajustar las líneas. ¿Qué quiere eso decir? Y después que hay presión vendedora. Y dices, ya, pero también hay una tendencia de mínimos al alza. Digo, sí, la tendencia de mínimos al alza creo que era esta, la que se está rompiendo. Con lo cual, aunque estoy en un entorno lateral, la última información que tengo es claramente bajista. Y dices, bueno, ¿cómo lo percibes? Digo, hombre, pues creo que es claramente bajista porque tengo un máximo y otro máximo y otro máximo y otro máximo y tengo un mínimo mismo nivel, mínimo más bajo, esto es una tendencia a la baja.
que además se ha llevado por delante la directriz alcista. Luego, mi idea aquí es intentar buscar rebotes para vender. ¿Dónde estaría genial poder vender? Ahí. Ahí creo que sería una muy buena oportunidad. ¿Podemos vestirlo con más herramientas? Claro. Podemos calcular del último impulso dónde está el 38.50 y eso me deja esa zona. Por tanto, si se diese este escenario, creo que aquí hay que venderlo. Creo que hay que abrir una posición corta a favor del yen y contra el euro. ¿Hay divergentes alcistas? No. Por tanto, si hay un rebote es una muy buena oportunidad. ¿Hay formaciones de vuelta? Doble suelo, hombros, cabeza, hombros aquí. No hay nada. Si hay este rebote hay que venderlo. ¿Puedo tener una idea de cómo jugar la caída? Sí, une los mínimos decrecientes y te da un objetivo. Esta es tu zona de salida. Ahí. ¿Coincide con algún nivel importante? Claro, con la zona de mínimos previa. Ahí hay que salirse. Intentar venderlo aquí con este objetivo. Y un stop por encima del 61,8. Estoy todavía en el gráfico semanal. Y dices, vale, te vas a un gráfico diario. ¿Se ve algo distinto? No. No veo ninguna formación de vuelta. No veo ningún argumento realmente para no venderlo aquí arriba. La duda puede ser, lo dejo subir un poco más, lo dejo subir un poco menos, aquí lo vendo, pero está claro que aquí habría que buscar la oportunidad de venta. ¿Vale? Vamos al siguiente. Euro contra el dólar. ¿Cuál es la tendencia en el euro dólar? ¿Qué pensáis? Que si lo vendería cuando llegue al 38 o 50%, por supuesto. Sí. Es bajista, ¿verdad? Aquí no hay mucha duda. O sea, esto no plantea demasiada subjetividad. Todos los máximos son decrecientes, todos los mínimos son decrecientes. Esto es una tendencia a la baja en toda regla. Desde el año 2007. Y dices, vale, tendencia estructural bajista. ¿Y la tendencia a medio plazo cómo es? Es bajista, ¿no? Y dices, bueno, en una situación de tendencia estructural a la baja a medio o largo plazo y tendencia estructural a la baja en el corto medio plazo. Y dices, vale, pues yo tengo la idea clara, aquí solo quiero vender. Diario. Ahora migro al diario. Y te puedes pintar alguna línea que una todos esos máximos que has estado dibujando antes. Digo, no es fácil, pero probablemente me quedaría con esta idea. Creo que me quedaría con esta hipótesis. Y por abajo, algo así. Ya sé que no es perfecto, no pretendo que lo sea, pero más o menos esto encauza lo que está ocurriendo. Dices, bueno, o sea que la idea, a grosso modo, sería que si esto rebota aquí, hay que venderlo, con la posibilidad de que venga a buscar la zona de abajo. Este es uno de los escenarios. Que recuperase aquí arriba y ahí lo vendo buscando esto. Escenario número 1. ¿Cuál es el escenario número 2? Pues que directamente esto se venga aquí. Y dices, vale, ¿por qué no ponemos un gráfico intraday para intentar sacar conclusiones un poquito más finas? Digo, bueno, pues si lo miro desde una perspectiva intraday, esa tendencia creo que es importante. Es decir, que para plantear realmente la posibilidad de que esto se venga a buscar esta zona de arriba,
Más vale que antes rompa esta directriz, si no lo ve imposible. Y mientras el riesgo sigue siendo que esto continúe cayendo. O me da la opción el mercado de venderlo aquí, o directamente esto sigue bajando y se va a buscar cotas más bajas. Y dices, bueno, ¿hay algún nivel importante por abajo que te hayas olvidado de marcar y que pueda suponer un freno al proceso bajista actual? Sí. Toda esta zona de aquí es importante. Porque aquí se produjeron varios puntos pivote. Apoyo, rebote, ruptura, techo, 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 ruptura, apoyo. Con lo cual es bastante razonable que esto se empiece a frenar ahí. De hecho, yo siempre hablo de la zona 1.08, 1.09 y medio, perdón, 1.09 y medio, 1.08 y medio. Porque computo todo esto. Y entonces, vale, y si ahora metemos en el análisis esta nueva idea, ¿cómo queda? Probablemente así. Acotaría un poco la bajada. Pero todo apunta a que nos podemos desplazar hacia esta cota de aquí. No veo nada de momento. Y dices, bueno, ¿qué podría generar que el euro dólar de repente nos sorprenda a todos y se vaya para arriba? Pues que forme aquí una estructura de vuelta. Que aguante la zona 1.0925, ya lo ha hecho en 2 ocasiones, que posteriormente el euro dólar supere estas resistencias en torno a 1.11. En ese caso sí creo que vamos a ver esto. Porque básicamente es como proyectar esto hacia arriba. Y ahí habría que estar muy atento para vender. Es decir, la formación de vuelta, si es que se da, no altera la estructura, simplemente provoca una rotación arriba. Esa rotación es una buena oportunidad de venta, en mi opinión. Y mientras no superemos 1.11, el riesgo es seguir goteando hacia cotas cercanas a 1.0825, 1.08 y medio. Australiano contra el neozelandés. ¿Cuál es la tendencia? Lateral, me decís. Se mueve ahí, ¿no? Más o menos. Podemos ser más o menos exigente con la zona de techos. Aquí lo intenta una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Por abajo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. A veces entra más, otras veces entra menos, pero es lateral. No hace nada desde el año 2013. Y dices, bueno, hay zonas intermedias que son relevantes. Sí, recientemente acaba de superar una zona muy importante. Esta zona de aquí. Es la antigua zona de máximos. Solo de máximos, digo, no, previamente había sido una buena zona de mínimos. Me traigo el gráfico aquí. Y descubro que ahí fue un buen suelo, que ahí también, y luego ha actuado de techo en varias ocasiones, hasta que otra vez parece que está actuando de suelo. Y desde con lo cual hemos salido de la parte abajo del rango y parece que hay potencial de subida. ¿Analizaría esto como un doble suelo? No, estamos en pleno rango lateral. No creo que esto haya que analizarlo como un doble suelo. Un doble suelo es esto. Esto es un doble suelo. Después de un desplome en los mínimos de mercado aparece este doble suelo que da pie al comienzo de la recuperación. Pero no creo que un rango que representa casi la mitad de todo el rango lateral se puede interpretar como un doble suelo. Aún así, ¿tiene buena pinta? Sí, creo que tiene buena pinta. ¿Hay divergencias bajistas? No, no hay.
¿Hay formación de vuelta? No, no la hay. ¿Se ha roto una directriz? Sí, la que unía todo el proceso ascendente. ¿Estamos ahora en una corrección? Evidentemente. Posibles correcciones. Una corrección posible es esta. Que el mercado entre en una fase de consolidación lateral. Para después salir hacia arriba. Creo que esa es una opción. 2, que la corrección sea más violenta, sea de un 38-50% de esto, en cuyo caso nos vendríamos aquí. Es decir, ese sería el segundo escenario. Más improbable teniendo en cuenta la zona de techos que acaba de romper, pero no hay que descartarlo. Y desde aquí, probablemente, un nuevo impulso. ¿Vale? Esa sería la idea. Si buscáis estructuras de vuelta, buscar estructuras que se dan en la parte de abajo, en la parte de arriba y que no tengan una dimensión brutal. Ahí tenéis una formación de vuelta triple techo, que proporcionalmente al tamaño del rango y estando muy estirado arriba tiene más sentido. ¿Vale? Con lo cual mi visión en este activo es positiva a favor del australiano contra el neozelandés. Pero creo que todavía queda algo de limpieza, probablemente algo de corrección. No sé si de este tipo o de este otro, antes de plantearnos rotaciones hacia la parte de arriba del todo. Australiano contra el dólar. ¿Cuál es la tendencia en este activo? Sé que a veces las preguntas parecen como muy estúpidas, pero es que luego descubres que lo tenéis todos clarísimo. Es bajista, bajista, bajista. ¿Qué posición tienes? He comprado australiano contra el dólar. Digo, vale, genial. ¿Vale? Es decir, la tendencia a nivel largo plazo es esta. Y dices, bueno, a largo plazo esto es un pequeño complicado. Estamos casi igual que en el año 94. Ha habido bajas al alza, a la baja, al alza, a la baja. Con lo cual puedo decir que a largo plazo no es muy obvio. Pero cuando me voy al timing en el que hacemos trading habitualmente, que es este, por Dios, es claramente bajista. Y dices, bueno, analicemos las fases correctivas. Yo me vengo aquí y pienso, primer tramo de caída fuerte, este. Podemos medirlo hasta abajo si queréis. Corrección del 38.50. Segundo tramo. El segundo tramo de caída es este. Corrección del 38.50, ¿no? Y ahora estamos en el siguiente tramo de caída. Ahora ya me estoy acercando a la realidad de lo que es nuestro día a día. Y dices, ¿cuál es la tendencia estructural que detectas? Digo, la tendencia es muy complicado si la pintáis con líneas, porque aquí se rompe una. Voy a cambiar el color. Aquí se rompe otra. Puedo pintar así para que se vea más clara. Ahí se rompe otra. Ahí se vuelve a romper otra y es como, qué horror. Se rompen una y mil veces las líneas de tendencia, pero esto no cambia. Yo, claro, no cambia porque realmente la tendencia la define la secuencia de máximos y mínimos, señores. No la define la línea de tendencia. La línea de tendencia lo único que me dice es a qué velocidad bajo o subo. Nada más. Pero esta es la realidad. Esto no ha hecho más que marcar una y otra vez mínimos decrecientes. Y dices, bueno, estos mínimos son crecientes. Digo, sí, pero en ningún caso tienes máximos al alza. Y luego surge la presión de nuevo y te vienes a buscar mínimos más bajos.